Y usted, mi amigo, mi amiga, está en una de esas dos categorías. Nadie puede ser medio salvo. Eso solo significa que está completamente perdido. Y alguien me dirá, pastor, ¿solo Dios puede decir quién es salvo? Correcto. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a descubrir qué es lo que Dios dice al respecto para estar seguros. Por favor, busque 1 de Juan, capítulo 5, desde el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora note el importantísimo verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como creyentes, ¿tenemos una base firme para nuestra creencia? Por supuesto que sí. El Evangelio de Juan fue escrito para decirnos cómo ser salvos. La primera epístola de Juan fue escrita para decirnos cómo saber que somos salvos. En los 5 capítulos de su primera epístola, Juan usa más de 40 veces la palabra saber, porque es el Evangelio de la certidumbre. Por eso dice que ha escrito esas cosas, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que Dios nos ha dado un testimonio para que sepamos. Por eso quiero hablarles de la fuente de nuestra certeza, el fundamento de nuestras creencias. Hay 3 maneras de saber que usted es salvo y saberlo con absoluta seguridad. Primero, el trabajo expiatorio de Cristo. Mire el verso 6. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Ahora, ¿qué significa esto? Habla de lo que Jesús hizo para redimirnos. Y usted me preguntará, pastor, ¿pero cuál es el significado de agua y sangre? Bien, anote al margen Juan 19, los versos 33 y 34. Veamos un poco el trasfondo de estos versos. Jesús está agonizando en la cruz. Los religiosos judíos querían que Jesús estuviera muerto antes del sábado, o sea, antes del día de descanso. Los soldados romanos quebraban las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Ahora leamos lo que dice en los versos 33 y 34 de Juan 19. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y en su epístola, Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El fluido del tejido pericardial que cubre el corazón es acuoso, y por supuesto es el corazón el que bombea la sangre. Pero los médicos dicen que a veces durante extremadas condiciones físicas se produce la ruptura del tejido pericardial, y agua y sangre se mezclan. Eso habla de la intensa agonía de Cristo en la cruz. Los malhechores que estuvieron crucificados junto a Jesús murieron primero, porque los soldados les quebraron las piernas. Pero no tuvieron que hacer eso con Jesús. Ahora escúcheme. En un sentido real, Jesús murió mucho antes que los malhechores, porque murió literalmente por la ruptura física de su corazón. No ha habido, ni jamás habrá, una agonía como la que experimentó Jesús,
que en realidad comenzó en el jardín de Getsemaní, en donde él derramó gotas de sudor que parecían sangre. Agua y sangre. Agonía. Los pecados de todo el mundo fueron destilados sobre el Señor Jesús. Y cuando el soldado romano hundió su lanza en el costado de Jesús, brotó lo último que le quedaba de sangre y agua. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? Verá, es la sangre la que nos limpia de pecado. Es la sangre la que remueve la culpa del pecado. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús tomó mi pecado y su pecado, el pecado de todos nosotros, y los llevó a la cruz, y con su sangre Él pagó la culpa de nuestros pecados. ¿Y qué del agua? El agua representa aquello que continúa limpiando. Habla no solo de salvación, sino también de santificación. En Juan 1:14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús. Y la palabra habitó significa que hizo tabernáculo, vivió, moró entre nosotros. El tabernáculo del Antiguo Testamento proféticamente representaba a Jesús. Y uno iba al tabernáculo para adorar. Y había un altar para sacrificar a los animales y derramar su sangre. Esto simboliza la sangre de Jesús. También había un utensilio con agua. La sangre del sacrificio tenía que ver con la culpa del pecado, y el agua limpiaba de la contaminación del pecado. Jesús, que hizo tabernáculo entre nosotros, vino mediante agua y sangre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad de nuestra salvación? El himno Roca de la Eternidad dice en su primera estrofa lo siguiente: Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Hace referencia a la sangre y al agua. Nos salva de la ira divina, nos hace puros. No tendríamos ninguna esperanza del cielo si no fuera por la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Él es la roca sólida de nuestra esperanza. Segundo, por la certidumbre del permanente testimonio del Espíritu. En 1 de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, el Espíritu toma el agua y la sangre para darnos testimonio de la verdad. ¿Cómo el Espíritu de Dios es un testigo? ¿Cómo nos testifica a nosotros? Escuche, aún antes de ser salvos, el Espíritu Santo nos hablaba de Jesús. Y si alguien me pregunta, ¿cómo sé que eso es verdad?, le responderé con las palabras del verso 6. Y el Espíritu es el que da testimonio. Yo no estoy entregándoles este programa tratando de persuadirle de algo. Es el Espíritu Santo el que le dirá si lo que le digo es verdad o no, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora note lo que dice 1 de Juan 1:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Recibimos el testimonio de los hombres todo el tiempo. Confiamos en que los alimentos que nos sirven en los restaurantes son buenos y frescos y saludables. Tenemos fe en que cualquier medio de transporte, aéreo, terrestre o fluvial, nos llevará hasta nuestro destino. Confiamos en los ingenieros o arquitectos que construyen casas y edificios, que habrán puesto buenos cimientos y que el techo de su casa no caerá sobre su cabeza. Así que, lo ve, ejercitamos fe en los demás todo el tiempo. Va donde su doctor y le da una receta que usted nunca ha logrado descifrar. Pero la lleva a la farmacia y el farmacéutico, que parece que también tiene un diploma en grafología, lee la receta, prepara su medicina, que luego usted se la toma con toda confianza. Así que recibimos el testimonio de los hombres todo el tiempo. Y alguien me dirá, pastor, ¿es difícil vivir por fe? Mi amigo,
Usted vive por fe cada segundo de su vida y deposita esa fe en los hombres. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Los hombres pueden y de hecho le mentirán, le engañarán. En cambio, el Espíritu Santo le dirá siempre la verdad. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo nos testifica. Por eso es que no me llama la atención cuando alguien me dice, es que no puedo creer. Está mintiendo, porque cuando usted quiere creer, el Espíritu Santo le capacitará para que lo haga. Jesús nunca dijo, ustedes no pueden venir a mí. Él dijo, ustedes no quieren venir a mí. Verá, cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo nos testifica con la misma palabra, y su testimonio es personal en cada uno de nosotros. Y no solo que el Espíritu Santo nos testifica, sino que en segundo lugar nos hace testigos a nosotros. Mire el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando el Espíritu Santo le testifica y usted recibe a Jesucristo, entonces usted tiene ese testimonio en usted que le capacitará para ser de testimonio a otros. Suponga que Ramón y Jaime están discutiendo conmigo acerca de un pastel de manzanas. Yo ya me he servido una generosa porción de ese rico pastel. Y Ramón dice, yo no creo en la existencia de los pasteles de manzana. Y Jaime dice, bueno, yo sí creo que existen, pero no creo que sean sabrosos. Y ahí estoy yo, que acabo de saborear el pastel de manzana, o sea, yo tengo el testimonio dentro de mí. Esa es la razón por la que el genuino creyente con una experiencia personal jamás estará a merced de un impío con un argumento. El Espíritu Santo primero le testifica a usted, y luego usted testifica a través suyo. Esa es la razón por la cual la Biblia dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Estoy seguro que alguien me hará la siguiente pregunta. Pastor Adrián, ¿qué es el testimonio del Espíritu Santo? Por favor, escúcheme cuidadosamente. El testimonio del Espíritu Santo no es un sentimiento emocional. Y si usted no comprende bien esto, pues no entenderá nada de este asunto. Mucha gente cree que el testimonio del Espíritu Santo son cosas emocionales como convulsiones, piel de gallina, escalofríos, etc. Y dicen, yo soy salvo porque siento estas cosas. Por lo tanto, la seguridad de su salvación dependerá de la clase de emociones que sienta. Y su vida espiritual será una verdadera montaña rusa, y eso no debe ser así. El testimonio del Espíritu Santo es mucho más profundo que sus efervescentes emociones. Permítanme hacer unas preguntas generales. ¿Cómo es que Dios sabe las cosas? Y lo que sabe, ¿quién me ha enseñado? ¿Dónde Dios aprendió todo lo mucho que sabe? ¿Alguna cosa que Dios sabe es puramente emocional? No. El conocimiento espiritual va mucho más allá de estas cosas. Francamente, debo confesar que yo no soy una persona emocional, excepto cuando predico. Pero así como no me emociono regularmente, tampoco me deprimo con facilidad. Esa es la forma en que soy. Ese es mi perfil psicológico. Y sería lo mismo, aunque no fuera salvo. Pero escúcheme, la seguridad de su salvación puede demostrarse en sus emociones. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando usted entiende que realmente es salvo, lo menos que puede hacer es emocionarse. Nada de malo en eso. Un granjero, al compartir su testimonio, dijo, cuando fui salvo, realmente fui salvo. Estaba arando, sembrando maíz, cuando el Espíritu Santo me hizo comprender por completo la realidad de mi salvación en Cristo, y terminé arando aún en donde no debía arar.
Pero ese granjero, con su emocionado descubrimiento de la realidad de la salvación, no es más salvo que la persona que en la intimidad de su corazón reconoce su necesidad de perdón y salvación y recibe a Cristo como su Salvador y Señor, sin otra manifestación física que la de pasar al frente cuando la invitación es extendida en su iglesia. Las emociones no son el testimonio del Espíritu Santo, pero a veces serán la evidencia del testimonio del Espíritu de Dios en su propio espíritu. ¿Cómo explicar el testimonio del Espíritu Santo? Mi amigo, usted no lo explica. Usted sencillamente lo recibe. El Espíritu de Dios le habla a usted y le dice que usted le pertenece. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Muchas veces tratamos de que todo el mundo tenga la misma clase de experiencia emocional que nosotros hemos tenido. Algunas iglesias tienen sitios específicos y especiales para ser salvos. Bueno, nada de malo en eso, pero no es necesario. Donde quiera que usted esté puede salvarse. Sea que esté en un avión, o en su carro, o en un submarino, o en un restaurante, o en la sala de su casa. Donde quiera que usted esté puede ser salvo. Si usted aún no es salvo, puede serlo. Debemos estar absolutamente seguros de la salvación, basados en 1 de Juan 5, desde el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que Dios mismo nos ha dado un testimonio para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Se cuenta de un hombre que asistió a una iglesia rural y pasó al frente para hacer su profesión de fe. Un hermano se le acercó y le dijo: hermano, si quieres ser salvo, suéltelo todo. Una hermana, en cambio, le dijo: hermano, acérquese a Cristo tal y como usted es. Muchas otras personas se le acercaron y todas le dieron un consejo diferente, producto de la experiencia personal de cada una de ellas. Ese hombre más tarde decía: gracias a Dios que por su gracia y misericordia me salvé. Si hubiera hecho caso a las personas que me hablaron, aún estaría pensando qué decisión tomar. Nunca trate de imponer sus emociones o experiencias en la vida de otras personas, aunque sea con sanas y buenas intenciones espirituales. Recuerde que todos los seres humanos somos diferentes emocionalmente. El testimonio del Espíritu no es una experiencia emocional, es una certidumbre. Cuando el Espíritu de Dios le hable a su espíritu, le dirá: tú eres mío. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Santo Espíritu de Dios le testifica a usted y luego testifica en usted para finalmente testificar a través de usted. Recuerde las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando usted tiene la absoluta seguridad de su salvación, cuando sabe que es salvo, es tan fácil dar testimonio porque, como lo dijo el apóstol Pedro,
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo no dependo de mi elocuencia, ni de mi lógica, ni de ninguna otra cosa para persuadirle a usted. ¿Por qué? Porque antes de grabar este programa, dije delante de Dios, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el testigo por mi intermedio. Es el Santo Espíritu de Dios el que le persuadirá a usted. ¿Quién es el testigo? ¿Cómo tenemos esa certeza? Por el trabajo expiatorio del Salvador, sangre y agua, por el testimonio permanente del Santo Espíritu y finalmente por la palabra del Padre. Este es el cordón de 3 dobleces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos nos dan esa certeza. ¿Cuál es la palabra del Padre? Veámosla desde el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y por favor no deje pasar por alto el énfasis que Juan hace en el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De ser posible, subraye este versículo en su Biblia. Y mucho mejor si se lo aprende de memoria. Dios nos ha dado la Biblia. ¿No se alegra usted de tener la Biblia? Porque, ¿en qué otro libro aprenderíamos acerca de la sangre y del agua? ¿Dónde encontraríamos descrito el trabajo testificador del Espíritu Santo? ¿Qué otro libro podría informarnos de la encarnación de Jesucristo, de su nacimiento original, de su vida sin pecado, de sus milagros, de sus sufrimientos y de su muerte en la cruz, de su resurrección de entre los muertos, de su ascensión hacia el cielo y de la promesa de su segunda venida? Todo esto lo aprendemos de la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y es vitalmente importante que usted crea en la palabra de Dios, porque tiene un mensaje central desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En un sublime mensaje de únicamente 2 palabras, la Biblia nos dice, Jesús salva. Y eso es todo. Escúcheme, la Biblia no fue escrita para decirle qué es lo que pasa en el cielo, sino para informarle cómo llegar al cielo. El mensaje de la Biblia es, en síntesis, que Jesús salva. Y Dios nos ha dado su palabra para que tengamos la total seguridad, la absoluta certeza de que cuando nos salva, es que Cristo realmente nos salva. Ahora, si usted no cree en la Biblia, sabe lo que está haciendo. Le está llamando a Dios mentiroso. Mire por favor nuevamente el verso 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. A veces algunas personas me dicen, el pastor, no es digno de confianza. Me es difícil creerle. Amigo, cuando usted dice, estoy tratando de tener fe, debe de inmediatamente recordar las palabras de Juan. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El trabajo expiatorio de Cristo, el permanente testimonio del Espíritu Santo, la certeza de la palabra de Dios, tenga estas 3 cosas juntas, y usted podrá decir, yo sé que tengo vida eterna. Pero ¿qué más nos dice el apóstol Juan? Nos informa sobre la fuente de esta vida, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esa es la fuente, Jesucristo. Usted no tiene vida si no tiene a Jesucristo. Sin Jesucristo no hay vida eterna. Y si usted me dice, pastor, yo estoy vivo, yo tengo vida. No, mi amigo. Siento desilusionarle. Usted no tiene vida. Usted tiene existencia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Así que la fuente de la vida verdadera es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no solo es la fuente de la vida, sino que Él es la sustancia de la vida. Mire lo que dice 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El cristianismo significa Cristo. No es un credo, no es un código, no es una causa. Es Cristo. Jesucristo debe ser para su espíritu lo que la sangre es para su cuerpo. El cristianismo no es una religión acerca de Cristo. No es simplemente el seguir sus preceptos. Es como bien lo dijera Pablo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Otros maestros pueden hablar sobre la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, si la fuente de la vida es Jesús y la sustancia de la vida es Jesús, la seguridad de su vida está en Jesús. Note lo que dice 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que todo lo que escribió es para que nosotros lo sepamos. Subraya esa frase, para que sepáis que tenéis vida eterna. La seguridad de su vida eterna es el Señor Jesucristo. Suponga que usted y su cónyuge llenan juntos una declaración de impuestos. Después de unos días, un funcionario de la Oficina de Recaudación de Impuestos les visita y les informa que en sus papeles no hay ninguna prueba de que están casados y que necesitan presentar una prueba de que están casados. Y usted le dice, bueno, puedo recordar claramente como si fuera ayer cuando nos unimos en matrimonio en la iglesia. Hubiera visto a mi novia, que pronto sería mi esposa, caminar radiante por el pasillo de la iglesia. Recuerdo cuando el pastor me preguntó si la aceptaba para que sea mi esposa. Y casi me desmayé de la emoción. No puedo ni describir el gozo que sentí y la alegría que tuve en mi corazón cuando fuimos bendecidos como marido y mujer. Y el hombre de los impuestos le dice, mi amigo, eso es muy romántico y hermoso, pero para el propósito de declaración conjunta de impuestos, eso no tiene ningún valor. ¿No tiene algo más concreto? Y usted responde, oh sí, puede regresar mañana para dárselo. Y usted va inmediatamente a las oficinas de registro civil y solicita una copia del acta de matrimonio debidamente sellada y lista para entregársela al oficial de la oficina de impuestos. Dios nos ha dado un registro oficial que es su propia palabra. Y eso está por encima de las emociones. Yo doy gracias por las emociones. Especialmente cuando uno se casa, debe estar emocionado. Son de tres dobleces: el trabajo expiatorio de Cristo, el permanente testimonio del Espíritu Santo y la certera, afirmativa palabra de Dios. Cuando las tres cosas están juntas, ¿qué tiene? Lo que Juan dice en el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Un muchachito escuchó al pastor de su iglesia predicar acerca de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El pequeñito creyó en el mensaje, aceptó a Cristo en su corazón y fue salvo.
Pero como pasa siempre que algo así sucede, el diablo contraataca tan pronto como le es posible. De regreso a su casa, el muchachito contó que el diablo le susurró en el oído: mira, muchacho, tú no eres salvo porque no te lo mereces. No eres lo suficientemente bueno para ser salvo. Y al niño le pareció que el diablo le siguió diciendo eso durante todo el camino hacia su casa. Cuando llegó, se sentó en el sofá y se puso a pensar porque quería estar absolutamente seguro de su salvación. Y repasó el versículo de Juan 5:24. Jesús dijo: el que oye mi palabra, bueno, yo le escuché en el mensaje, y cree al que me envió, sí, verdaderamente lo creo, tiene vida eterna. Eso es, tengo vida eterna. Al niño le pareció que el diablo estaba debajo del sofá en el cual él estaba sentado, y tomando su Biblia y señalando con su dedito Juan 5:24, puso la Biblia debajo del sofá diciendo: mira, diablo, soy salvo, ya tengo vida eterna. Léelo tú mismo. Mi amigo, cuando el diablo está tras sus pasos, no argumente con él. Sencillamente enfréntelo con la palabra de Dios y deje que el diablo, si quiere y puede, argumente con Dios mismo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Estoy seguro que este mismo momento el Espíritu Santo de Dios está testificando en el corazón de muchos de nuestros oyentes, diciéndoles que Jesucristo vino de agua y sangre para morir por sus pecados. O sea, este mismo momento usted está recibiendo el testimonio de Dios. Y como Juan lo dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y mi amigo, eso es muchísimo más de lo que yo he dicho hoy. Es lo que el mismo Espíritu le está diciendo a usted para que haga una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Yo voy a guiarme en una corta oración. Dígala con sus propias palabras, pero dígalas honestamente, con fe, sinceramente. Las puede decir en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere silencioso.